una vida real con propósito. ¿Cómo es que cómo es que tú, mi hermana, mi hermano, puedes vivir una vida con propósito? Vámonos al versículo 10 otra vez de Filipenses capítulo 3, y ahí nos dice la clave. En ese solo versículo está el secreto de cómo vivir una vida con propósito. Y dice así el versículo 10: a fin de conocerle. A fin de conocerle. ¿Sabe? La primera manera en la que usted y yo podemos vivir una vida con propósito es siempre conociéndolo. Siempre conociendo al Señor Jesucristo. Y hay dos maneras de conocer al Señor Jesucristo. Una manera es la manera intelectual y otra manera es el conocimiento vivencial. Fíjese lo que dice ahí en el versículo 7. En el versículo 7 dice de Filipenses capítulo 3: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo de algo impresionante. Y mientras yo preparaba esta palabra, mientras estábamos ahí en el velorio, mientras estábamos en el panteón, mientras yo iba pensando de regreso a casa, yo iba pensando en estos versículos. Y entonces el Señor me hizo entender algo impresionante. La primera manera en la que nosotros debemos de permanecer conociendo a Jesús es de una manera intelectual. Pero también es necesario conocerlo de una manera vivencial. Hay mucha gente que conoce de Jesús de manera intelectual, conoce la palabra de manera intelectual, pero muy poca gente la conoce de manera vivencial. Y esto me vino a la mente la vida de Pablo. Pablo vivió una vida, después de conocer a Cristo Jesús, vivió una vida con propósito, y un propósito que lo llevó hasta la muerte, y nunca desistió de ese propósito. Cuando Pablo conoció a Jesús, como usted y yo, como dice Aarón, cuando un día Pablo se encontró con Jesús, dice la historia que se le apareció Jesús por el camino, y fue tal el resplandor de la presencia de Jesús que el caballo tiró a Pablo. Y yo le puedo asegurar que todos los que estamos aquí, que un día hemos tenido un encuentro con Jesús, tuvimos una experiencia. Tal vez alguien fue en un hospital, o en un accidente, o en un momento tranquilo, o en un momento de confusión, o en un momento de desesperación, pero cada uno de nosotros se nos ha revelado el Señor Jesucristo, como dice la palabra. Y en el caso de Pablo es impresionante cómo Pablo tenía un conocimiento de la palabra. Pablo tenía un conocimiento intelectual de la palabra. Es impresionante cómo Pablo, cada vez que Jesús, o cada vez que Pablo oía que Jesús hablaba y citaba el Antiguo Testamento, a Pablo se le arrugaba el hígado del coraje, porque Pablo conocía la palabra de manera intelectual, pero no la conocía de manera vivencial. Y es impresionante cómo Pablo empieza a perseguir a la iglesia, y tras esa tarea es que él conoce al Señor Jesucristo. Y entonces nos narra la palabra que fue ministrado y discipulado por Bernabé 3 días seguidos. Y algo impresionante que estoy seguro, porque se lo voy a preguntar cuando lo vea cara a cara a Pablo, porque yo tengo muchas preguntas para muchos siervos de la palabra, y una de las preguntas que le voy a hacer a Pablo es: ¿qué te enseñó y qué te ministró Bernabé en esos 3 días? Y yo te puedo asegurar que una de las cosas que Pablo me va a decir que le ministró Bernabé fue esto. Pablo conocía de manera intelectual la palabra, el Antiguo Testamento. Y Pablo se molestaba cuando Jesús citaba el Antiguo Testamento. Pero cuando viene Jesús a su vida y tiene un encuentro con él, Pablo descubrió que era más importante no que Jesús citara el Antiguo Testamento, sino que el Antiguo Testamento citara a Jesús.
400 veces habla el Antiguo Testamento de Jesús. 400 veces habla la ley y los profetas del Señor Jesucristo. Y 700 veces en la misma ley que Pablo conocía, habla del derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Y es entonces cuando a Pablo le es revelado el conocimiento. No solamente para que usted tenga una vida con propósito, tiene que conocer la Biblia. Usted también tiene que tener un conocimiento vivencial de Jesús. Y es todos los días. Es todos los días. Sabe, yo en muchas ocasiones le preguntaba al pastor Roberto Guaso: ¿tú qué eres? A veces hasta nos peleábamos, pero nos íbamos a contentar con unos tacos. A él era fácil en contentarlo. Tú le ponías 2 tacos de tripa y 2 de chorizo y unas campechanas y era feliz. Con eso arreglábamos todo. Y un día le decía: oye, ¿tú qué eres? ¿Eres pastor? ¿Eres evangelista? ¿Eres maestro? ¿Eres conferencista? ¿Qué eres? Y ese día, y lo dije ahí delante de toda la gente, ese día que lo estaba yo sembrando en la tierra, porque yo no prediqué. Había muchos pastores que podían predicar y dar grandes sermones, y todos lo hicieron, algunos hasta llamamiento hicieron. Pero yo quería contarles del hombre, de mi carnal, de ese hombre que no todos conocieron esa parte de su vida. Oye, él vivió en mi casa durante, creo, 2 años o más, con su esposa. Se acabó mi sillón. En mi casa nada más teníamos un baño, recién casados, y el baño estaba en la recámara. Y su esposa tiene vejiga infantil, así como la ven a Artemisa, a la Artemisota, tiene vejiga infantil. Entonces imagínense cuántas veces va al baño, y más en la noche. Vivieron en mi casa a tal grado que mi esposa y yo tuvimos que cederles nuestra cama, porque el baño estaba en nuestra recámara. Y mi esposa y yo dormíamos en la sala. Ese es el amor del carnal. Y yo hablé del humano. Y sabes, mi esposa y yo comentábamos y decíamos: ¿sabes? Él nació sin nada. Nació encueradito, feíto como la noche, pero encueradito. La casa donde vivía no era de él. Los autos que él tenía tampoco eran de él. El lugar donde él fue sembrado tampoco era de él. ¿Sabes? Él se fue como llegó. Él no tuvo nada en la tierra. Nada. Yo creo que lo único de su propiedad y lo único que él compró fueron sus máscaras. Pero así como se fue, así como llegó, se fue. Y aprendí en esos minutos tantas cosas tan rápido, y me di cuenta que fue un hombre que vivió con un propósito. Y al ver a tantos pastores de tantos lugares del país contando las experiencias y lo que significó cada uno de ellos en la vida de Roberto, en la vida de cada uno de ellos, entendí que fue un hombre con propósito. Y yo quiero decirle a usted que para que usted viva una vida con propósito, lo primero que usted necesita entender es que tiene que conocer de la palabra. Y para conocer la palabra a profundidad la necesita vivir. Cada promesa que dice la Biblia. Decía Alfredo, cuando yo estaba ahí sentado y a mi lado estaba un ingeniero, y entonces le empecé a preguntar a qué puesto iba, y empecé a ver que el puesto el que él solicitaba era el mismo que el que yo estaba solicitando. Y él tal vez no les comentó, pero él fue recomendado por una persona de ahí, porque lo saludó con mucha confianza. Y dice sabiamente Alfredo: y el diablo empezó a poner pensamientos de derrota en mi cabeza, pero Dios me recordó su palabra. Y en ese momento Alfredo vivió una experiencia con Cristo Jesús. Y Dios le dijo: ¿quién es el dueño de esta empresa? ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? ¿Quién es el dueño de tu sueldo? ¿Quién va a ser el dueño de tus quincenas,